Bueno, pues sin demorarlo más, vamos a empezar, ¿vale? De todas formas, bueno, creo que todos me conocéis. Para aquellos que no me conocéis, soy Gemma Pluma, formadora oficial del Secreto por The Secret University, y me dedico al desarrollo personal y al despertar de conciencias en esta nueva era en la que hemos entrado, o al menos lo intentamos, aunque nos cueste reconocerlo de vez en cuando que ya estamos ahí, ¿no? Es por esto que mis conferencias se basan en los principios que nos mostró el Secreto en su documental o en el libro. Supongo que todos aquí más o menos conocéis lo que es el Secreto y la ley de atracción, ¿verdad? Susi me dice que sí. Bueno, yo doy por hecho que conocéis todos el Secreto. Si no, podéis entrar en el blog de activaelsecretoatufavor.com y ahí en la pestaña de cine tenéis el documental El Secreto, por si lo queréis ver. O si lo queréis volver a ver, pues ahí está disponible para todos. Así que, bueno, en esta conferencia o en este curso sobre activar el pensamiento positivo, lo he dividido en dos partes, ¿vale? Una primera parte será como introductoria, tratando de explicaros un poco pues cómo funciona esto del proceso de la creación, cómo funciona un poco nuestra mente, para que tomemos un poco de conciencia de lo importante que es tener una actitud positiva ante la vida, ¿no? Y sobre todo un pensamiento positivo a pesar de las circunstancias. Y el ser positivo no significa esto de ir pegando saltos todo el día o estar alegre o... No tiene nada que ver con eso. El ser positivo es una actitud que se toma. Es un estado mental que se toma principalmente ante las circunstancias adversas, puesto que en circunstancias buenas todos somos optimistas, ¿verdad? Así que bueno, voy a cerrar la pantalla, como os decía, para poder dar comienzo, y así que no interfiera demasiado en el cambio de diapositivas. Voy a quitar la cámara. Me seguís escuchando, ¿verdad? Perfecto, gracias. Como os decía, la conferencia de hoy se llama Activa el pensamiento positivo. Así que, bueno, como os decía, tomando como premisa las enseñanzas del Secreto que nos define la ley de atracción, como aquello en lo que pensamos y nos enfocamos, es lo que atraemos a nuestra vida y se convierte en nuestra realidad, ya sea bueno o ya sea malo. Sin embargo, la ley de atracción va incluso un poco más allá. Así que vamos a buscar una definición un poquito más correcta y al menos un poquito más amplia en lo que es el sentido real de lo que es la ley de atracción como tal, como ley universal. Realmente la ley de atracción nos dice que el grado de materialización de un deseo es proporcional al grado de fijación que ese mismo deseo tiene en el subconsciente. Sin entrar demasiado en profundidad en teologías, física cuántica o leyes universales, que quizá más o menos todos ya las conocemos un poco, en las que se basa principalmente el libro del Secreto, y nos llevaría prácticamente toda la conferencia, vamos a centrarnos en estos momentos únicamente en el poder de tu mente. Tenemos que reconocer que pensar es una fuerza muy poderosa. De hecho, es la fuerza más poderosa de la que somos capaces. Nosotros somos dueños de nuestros propios pensamientos y de hecho es de lo único de lo que realmente somos dueños, de nuestros pensamientos. Por tanto, todo está en el pensamiento, pero no solo en aquellos pensamientos en los que conscientemente das atención, sino también y principalmente en aquellos pensamientos que no sabes que están, que no sabes por dónde vienen, cómo se formaron ni qué cometido tienen. Por tanto, debemos comenzar un camino de autoconocimiento en un intento de descubrir qué tienes en el subconsciente que está creando la realidad en la que de verdad estás viviendo, que seguramente o muy posiblemente no sea la realidad que te gustaría. Constantemente hacemos cosas que no queremos hacer, obteniendo así resultados no deseados. ¿Os ha pasado alguna vez que os encontráis haciendo algo constantemente que decís no voy a volver a hacerlo más y es como que caéis otra vez en la tentación y volvéis a actuar de la misma manera? Rodrigo, fumar, no me lo puedo creer que tú fumes. Rosy, sí. Bien. Y es que la mayor parte del tiempo, aunque seamos nosotros los dueños de ese pensamiento, estamos siendo dominados por nuestro subconsciente.
Los pensamientos que has tenido a lo largo de tu vida de manera constante y repetitiva han quedado fijados en tu mente subconsciente, donde está también tu mente emocional, y esos pensamientos son los que determinarán realmente lo que sucede en tu vida. Los pensamientos que piensas y entregas a tu mente emocional, por ley, controlan el grado vibratorio de tu cuerpo. Todos conocemos ya también la ley de vibración, ¿verdad? Supongo que todos los que estáis aquí conocéis más o menos las 7 leyes universales. La ley de vibración es una de las más importantes, principalmente en lo que es la creación consciente, en el proceso en el que entendemos la ley de atracción. Es por tanto muy importante conocer y entender cómo funcionamos interiormente si deseamos cambiar la forma de pensar, la percepción de la realidad, para así también controlar y modificar nuestros pensamientos y por tanto nuestras emociones en pro de lograr la realidad que deseamos. Vamos a conocer un poquito nuestra mente y el cerebro. Conocer la mente es el gran reto de la humanidad y de la ciencia, por su complejidad y su perfección. Si domináramos la mente, dominaríamos el mundo tangible e incluso el intangible. El problema que se plantea cuando vives en esta realidad física es que la mente, en la mayoría de los casos, te controla a ti. La primera percepción es que puedes creer que la mente está en el cerebro. Sin embargo, eso no es exactamente cierto. El cerebro es el vehículo por el cual puedes procesar los pensamientos. Es el órgano que procesa la información y a través de la mente gestionas los pensamientos que tienes con relación a la información que hemos guardado. Les damos un valor y generamos una emoción. De hecho, el cerebro puede llegar a procesar hasta 200.000 bits de información por segundo, pero para ahorrar energía solo procesa aproximadamente unos 2.000. Eso nos da una idea de lo perfecto que es en ese sentido. Estos procesos naturales permiten que este biorobot pueda funcionar a la perfección y a la vez nos permite procesar los pensamientos. Sin embargo, la percepción que obtenemos de lo que llamamos realidad es mucho más compleja que el cúmulo de información que puede procesar el cerebro. La información que recibe el cerebro lo hace a través de los sentidos de nuestro cuerpo. El 80% de esa información nos llega a través de los ojos, pero no son los ojos los que realmente ven. Los ojos son como 2 cámaras que procesan lo que tiene en su ángulo de visión, pero es la corteza visual, la que está en la parte de detrás de la cabeza, la que realmente ve. Solo son bits de información lo que perciben los ojos. Lo que vemos y cómo lo vemos varía en cada persona según sus experiencias personales previas, y un ejemplo muy ilustrativo lo podemos encontrar en las ilusiones ópticas que todos hemos experimentado en algún momento. Las ilusiones revelan las suposiciones que hace el cerebro. Es el toque subjetivo que da el cerebro a la visión. En la imagen que tenemos aquí, en la imagen de la diapositiva, la línea negra del fondo parece ser mucho más larga que la del frente, ¿verdad? Porque el cerebro asume que está viendo los efectos en perspectiva. Cuando se suprime el entramado, se ve que ambas líneas son exactamente iguales. Esta es una de las muchas ilusiones ópticas. En realidad, todo lo pasamos por el filtro de las experiencias, de la educación, de la familia, del entorno, del país, de la cultura y de un largo etcétera. Por otro lado, el cerebro en muchas ocasiones lo que hace es rellenar los huecos vacíos. En esta figura veis que hay un triángulo invertido y un triángulo hacia arriba. Sin embargo, en realidad no hay dibujado ningún triángulo hacia arriba. Solo hay unas bolas en las esquinas con un trocito en blanco y con la forma que tienen. Inmediatamente el cerebro dibuja ese triángulo. Las ilusiones ópticas es que nos dan a entender, o por lo menos podemos ver de forma clara, cómo todo está realmente en el cerebro. Las ilusiones ópticas nos revelan las suposiciones que hace el cerebro. Pero, como podemos ver, de ese 80% de información que llega a nuestro cerebro a través de los ojos no es real. Nos está engañando, por decirlo de alguna manera, pues estamos viendo cosas que realmente no son, no están y no existen. El cerebro, para ahorrar energía, está presuponiendo lo que ve
aunque en realidad no lo ve. Es decir, está poniendo su propia idea basada en su propia experiencia. Aquí os voy a poner algunas diapositivas más. En esta otra diapositiva, viéndola en conjunto, parece ser que las ruedas se están moviendo, ¿verdad? Sin embargo, si nos centramos en mirar solamente una de ellas, si la miramos a nivel individual, vemos que en realidad está quieta, no se mueve. Esta es otra ilusión óptica, pero si lo trasladamos a nuestra vida real y cotidiana, podemos analizar que las cosas en conjunto se ven de una manera y analizándolas de forma individual se ven de otra muy diferente. Por muy perfecto que sea nuestro cerebro, la verdad es que lo que nosotros consideramos como nuestra realidad es lo que construimos con nuestra percepción de la misma, lo que nos demuestra que las circunstancias solo existen o importan según los pensamientos que generamos hacia ellos. Nuestro cerebro está conectado de tal manera que solamente vemos lo que consideramos posible. Lo que creemos que no es posible, simplemente ni siquiera lo vemos. En este punto, sin profundizar más en detalles, es importante conocer las tres partes del cerebro que influyen en los procesos de la percepción de nuestra realidad. Así que, por orden de aparición, a nivel histórico, vamos a comenzar, según por la evolución del hombre. Por el cerebro reptiliano. Este es el que pertenece a los reptiles. Esta parte primitiva es la que nos ha permitido sobrevivir instintivamente. Nos sitúa en el puro presente, sin pasado y sin futuro, y por tanto es incapaz de aprender o anticiparse a las circunstancias. Es pura impulsividad. Es el responsable de la conducta automática o programada, tales como la preservación de la especie y los cambios fisiológicos necesarios para la supervivencia. Es el gran guardián de la vida. Activa nuestra respuesta natural, luchar o huir. Este es el cerebro que se caracteriza por la acción. Después tenemos el cerebro límbico, el de los mamíferos primitivos. Es el aposento de nuestras emociones. Gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales y está relacionada con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. El sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y desear. Es capaz de poner el pasado en el presente y por tanto se produce aprendizaje y se activa cuando nos emocionamos. En él residen todas las fuerzas emotivas que darán lugar a todos los deseos y sentimientos. Su función principal es la de controlar la vida emotiva, la cual incluye los sentimientos, el dolor y el placer. Es en el cerebro afectivo el que energiza la conducta para el logro de las metas, el que nos da esa motivación. Este cerebro es el que permite sentir y desear. Después pasamos al neocórtex. Este ya es el de los mamíferos evolucionados o superiores. Es el cerebro pensante, el racional, el equilibrado, brillante, el objetivo y el que definitivamente nos separa de los animales, pues nos permite el lenguaje y otras muchas cualidades. Actúa con un proceso racional de entendimiento y de análisis que nos permite adquirir conocimientos, desarrollar sociedades, culturas, tecnología y, lo más importante, comprender las leyes que rigen el universo. Desde el punto de vista temporal, su carácter más específico es el de anticipar, planificar y visualizar. Pone el futuro posible en el presente. Este tercer cerebro es el que permite el razonamiento. Ya podemos entender más o menos con qué parte del cerebro estamos actuando en cada momento, ¿verdad? Pero, ¿cómo generamos esos pensamientos? Los pensamientos se generan por las creencias que tenemos arraigadas y, en definitiva, son esas creencias las que finalmente definen nuestra realidad. Emerson lo dijo así: lo que antecede a toda acción es un pensamiento. Cuando eres consciente de ello, comienzas a tener mucho cuidado con tus pensamientos. Para entender un poco más los procesos del pensamiento y de las creencias,
nos centramos en dos partes fundamentales de nuestra mente. La mente analítica, que es la que controla más o menos la consciencia, y la mente reactiva, la que pertenece a nuestra inconsciencia. La mente analítica es la mente que usamos conscientemente. Es la que piensa, observa datos, los recuerda, toma decisiones y resuelve problemas. Es la parte de la mente que tenemos todos conectadas permanentemente. Tiene almacenes de memoria estándar que contienen cuadros de imagen mental y usa los datos de estos almacenes para tomar decisiones. La mente reactiva. A través de la línea temporal va quedando una serie de experiencias a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y ese área de la mente reactiva guarda los recuerdos de momentos positivos y negativos. En momentos de dolor intenso, la mente reactiva toma el control, grabando todo lo que ocurre en sus propios almacenes que no están disponibles para el recuerdo consciente, y por tanto no tenemos control sobre ellos. Siempre estamos en un constante proceso de creación, por lo que debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, a nuestros pensamientos y a todas las señales. Es por esto que necesitamos entender los procesos mentales para poder desarrollarnos en ellos de la mejor manera posible ante los obstáculos que se nos pueden presentar. Entender en alguna medida los procesos mentales y cómo accionamos y reaccionamos ante ellos es vital para activar lo mejor de uno mismo y lograr lo que deseamos. Pero las emociones son realmente lo que mueven el mundo. No haces nada si no has sido empujado por una emoción, ya sea positiva o ya sea negativa para ti. Ya sea que la provoques o que te domine, pero en definitiva, para bien o para mal, si no hay una emoción, no hay una opción. Cuando sabemos que las emociones, por ejemplo, son causadas por los pensamientos que alojamos en nuestra mente, podemos comenzar a descubrir qué es lo que realmente piensas de ti mismo, de los demás o de las circunstancias, aunque en un principio ese pensamiento no estuviera en tu mente consciente. Si analizas la emoción que sientes, puedes llegar a vislumbrar en qué estás pensando o sobre qué puedes estar reaccionando. Por eso es importante conocer cómo se procesan esos pensamientos y emociones y tomar conciencia de que puedes modificarlos a voluntad, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Puesto que las emociones también se encuentran guardadas, archivadas, a lo largo de nuestra vida, a través de la cultura, la educación, el entorno y sobre todo por las experiencias propias que hemos vivido, hemos ido forjando una forma de ser, de sentir y de actuar. Con relación a esos programas que nos han ido involucrando, nos han ido metiendo en nuestra cabeza, habitualmente no nos planteamos si podríamos ser, sentir o incluso actuar de otra manera, de una forma diferente, cuando algo de lo que estamos haciendo no nos gusta de nosotros. La mayoría de las personas tienden a decir, yo soy como soy, no es culpa mía. ¿Cuántos de vosotros habéis dicho esto alguna vez? Siento como siento, no puedo evitarlo. Es que me hicieron así. ¿Alguno habéis dicho eso alguna vez? Bueno, por aquí me dicen que sí. ¿Alguna vez lo han pensado? Rosy, Loli. Bueno, pues pensamos así porque no sabemos pensar de otra manera. Porque nadie nos enseñó que somos dueños de nuestros propios pensamientos y emociones, a pesar de las circunstancias. Creemos que no podemos cambiarlo porque es lo que, entre comillas, nos ha tocado vivir. Y en cierto modo podemos incluso tener razón. Podemos pensar que nos han hecho así, pero cuando tenemos un conocimiento mayor en este aspecto, es nuestra total responsabilidad y obligación el cambiar todo aquello que deseamos cambiar y ser una mejor versión de nosotros mismos. Y es que la mayoría de las personas son como marionetas de sus emociones. Viven sus vidas de forma prácticamente instintiva, sin reparar en sus procesos emocionales y por tanto no toman el control sobre ellos.
A veces las emociones pueden ser tan fuertes que tendemos a confundirlas con la realidad, sobre todo cuando imprimimos ciertos matices a nuestras circunstancias, producto de nuestras emociones encendidas en algún momento de nuestra vida. Una emoción en particular puede hacernos ver una situación como insalvable o insostenible, insoportable, de vida o muerte, una tragedia. Pero lo más curioso del tema es que no tiene por qué ser necesariamente la verdad. Es producto de la emocionalidad generada por ciertos estímulos. Tendemos a exacerbar una circunstancia o a victimizarnos o a dramatizar lo ocurrido, entre otras muchas posibilidades, por lo que percibimos de una manera literalmente desenfocada la realidad de una situación, producto principalmente del filtro de la emoción que le hemos puesto. Es importante reconocer esto por lo siguiente. Las emociones no son inocentes. Las emociones se perciben en nuestra sangre, y esta percepción y experimentación tiene que ver con dosis diversas de sustancias químicas que van a nuestro torrente sanguíneo en un determinado momento, producto de un determinado estímulo o incluso de varios. Estas sustancias químicas actúan como drogas o hasta como toxinas que nos hacen ver una realidad aparente que no necesariamente está ajustada a la realidad. Por tanto, puesto que los pensamientos generan una emoción, eso que pensamos de manera repetida y constante nos produce esa emoción que sigue liberando más toxinas a nuestro cuerpo, por lo que seguimos intoxicando una y otra vez nuestro cuerpo y por tanto nuestras emociones se van ampliando. Debemos de realizar un trabajo de introspección y valorar qué te sirve de todo lo aprendido y qué no te sirve más, que puedes desechar para creer algo diferente que te cambie literalmente la vida. En ocasiones tenemos un sistema de creencias muy arraigado. En medio de todo ese sistema de creencias, algunas nos han servido en nuestra vida, obviamente, y nos han beneficiado. Pero la mayoría de esas creencias ni siquiera son nuestras. No se han originado por nuestra propia experiencia o por nuestra propia visión de las cosas, sino que han sido influenciadas por el entorno. Y aunque en muchas ocasiones nos han servido para un bien, también es cierto que muchas de esas creencias nos han limitado para no conseguir lo que deseamos en nuestra vida. Nos han impedido ser todo lo que podríamos llegar a ser. Se han creado creencias limitantes, que son las que realmente controlan nuestras acciones y por tanto controlan nuestra vida, nuestro destino y nuestra felicidad. Si deseamos hacer cambios importantes para nosotros, debemos detectar cuáles son esas creencias que ya no nos sirven más para, en su lugar, crear nuevas creencias potenciadoras que nos inspiren y nos empujen al éxito y a la felicidad de nuestra vida. Después de saber un poco más acerca de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, es interesante conocer un poco acerca de cómo se han ido formando esas creencias limitantes que nos han quedado grabadas en el cerebro y que nuestra mente reactiva utiliza en todo momento, aunque ni siquiera seamos conscientes de ellas. A nivel neurológico, cuando pasa por tu mente una idea o un pensamiento, en ese instante se produce una conexión entre unas células nerviosas, son varias, llamadas neuronas. Estas neuronas, que están en el cerebro, se conectan unas con otras mediante las dendritas, una especie de patitas que se alargan y se produce la conexión de unas neuronas con otras. En un primer momento, esta conexión es débil, pero ya han sido conectadas esas neuronas en ese área de tu cerebro. Cuando vuelves a tener esa misma idea, ese mismo pensamiento, se refuerza, o incluso puede ser por terceras personas o por circunstancias, pero esas conexiones se van haciendo más y más fuertes, y se van conectando más y más neuronas. Finalmente, se crea un patrón neuronal tan fuerte que se convierte en una impronta neuronal.
Esto es muy interesante y sumamente importante cuando queremos cambiar creencias limitantes. Estas creencias están muy forjadas en nuestra mente y vamos a actuar según esa impronta en ese aspecto de nuestra vida. En muchas ocasiones te ves pensando y actuando de la misma manera una y otra vez, aunque no te guste, y no sabes muy bien por qué es lo que te lleva a accionar de esa manera que tanto te perjudica. Pues ahí está, aunque tú no lo veas, aunque no sepas de su existencia, normalmente no somos conscientes de esos programas neuronales que nos condicionan en muchos aspectos de nuestra vida. Lo más interesante no es conocer este proceso, sino saber que, al igual que esas improntas o creencias limitantes se han ido generando y anclando a lo largo de tu vida, en que también se pueden generar y anclar de manera artificial, por llamarlo de alguna forma, para tu mayor beneficio. Y si bien es cierto que una conexión neuronal no se puede romper o deshacerse de ella, es más cierto aún que puedes crear una impronta o creencia que, con un poquito de práctica y de perseverancia, llegue a ser más fuerte que la otra. Para hacer esto, has de elegir una nueva creencia para activarla en tu mente, es decir, un nuevo pensamiento. Este proceso conlleva un tiempo, puedes ir fortaleciéndola día a día, cuanto más pienses en ella, cuanto más te enfoques, cuanto más enfoque le des y cuanto más la puedas ir ratificando con acciones y más pensamientos que vayan en la misma dirección, más rápido va a crecer. Llega un momento en que se produce lo que se conoce en programación neurolingüística como el enfrentamiento de anclajes. Existe un patrón neuronal muy fortalecido que conforma una creencia limitante y otro patrón neuronal menos fortalecido empezando a formarse. Lo que ocurre en este momento es que, cuando surge un estímulo, el cerebro tiene todavía preferencia ante el patrón neuronal que es más fuerte. Es por eso que tenemos que prestar mucha atención a este proceso, para poder seguir accionando y sugestionando el patrón que deseamos, para darle fortaleza hasta que el cerebro termine por dar prioridad a esta nueva creencia como una impronta fuertemente arraigada en nosotros. Cuando se consigue esto, sucede algo mágico en la persona. Ha cambiado internamente y, por ende, el exterior cambia con esa persona también. Las circunstancias varían en pro de esa nueva creencia y, como por arte de magia, el propio universo se sincroniza también, porque esa nueva creencia nos aporta una nueva emoción y esa emoción tiene una vibración más alta que se transmite y transmuta la realidad. Y de hecho, por aquí, yo podría decir, si me lo permites, tenemos un caso muy especial que le ha pasado esto hace muy poquito, que es Loli, corrígeme si me equivoco. Simplemente comenzó cambiando cierto tipo de pensamientos, de patrones y de conductas, y finalmente surgió el milagro en ella, en su vida y en las circunstancias que le estaban rodeando. Así que mi consejo para ahora es que cuides tus creencias y cuides tus pensamientos para que las emociones que te invaden vibren al nivel más alto. Si bien las emociones son las que atraen y manifiestan aquello que sentimos, en realidad es la vibración que emana de esa emoción la que se transmite al universo y a la mente creadora. Debemos aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Ya sabemos un poco más sobre nuestros pensamientos y nuestras creencias limitantes, así que ya no hay excusa para volver a decir me siento así y no tengo la culpa de sentirme así. Quizá en cierta medida no somos culpables de sentirnos así, pero como os decía antes, ahora sí somos responsables de cambiar esa emoción, porque ahora sabemos que está en nosotros el poder hacerlo. Como os decía, es por esto que tenemos que convertirnos en el guardián de nuestros pensamientos y nuestras emociones,
y aprender a manejarlas para poder adaptarlas y responder en lugar de reaccionar ante las situaciones en las que nos encontramos en cada momento. Con relación a las emociones negativas, que son las que te dominan en ciertos momentos, las que te bloquean o con las que fortaleces la atracción de aquello que no deseas para tu vida, en la mayoría de los casos, las respuestas emocionales son exageradas y enfatizadas con relación a la realidad. Y aún más peligroso todavía, es que te quedas conectado con esa emoción negativa, dándole vueltas y más vueltas y en ocasiones dándole matices incluso de dramatismo y de dolor. Al igual que los pensamientos quedan grabados en el cerebro y la mente, ocurre exactamente lo mismo con las emociones. Pero las emociones, además, tienen consecuencias físicas muy pronunciadas y detectables en tu cuerpo, en tu organismo, y se transmite por tu corriente sanguínea mediante los neurotransmisores. Imaginaos en una situación de estrés, de mucha alteración. Si tienes una subida muy importante de adrenalina, el cuerpo tú lo sientes que está vibrando. El cuerpo te vibra, tienes como temblores, esos son producto de la emocionalidad. Se producen toda una serie de fenómenos químicos a los cuales te puedes volver incluso adicto. Es decir, en ciertas ocasiones, tu organismo requiere de una dosis de esas circunstancias y hará todo lo posible por recibirlas, por lo que te llevará a emociones que necesites para ello. Las emociones no son la realidad, sino que las emociones te cambian la percepción de la realidad. Al igual que el efecto óptico, filtrado por el cerebro, nos muestra algo que no es real, sino una percepción de la misma. La manera en que interpretamos una situación determinada está filtrada por nuestras emociones. Por tanto, cuando recibes un estímulo, ya sea externo o interno, lo interpretas según el estado emocional en el que te encuentras. Debemos de prestar especial atención a las emociones y no ser víctimas de ellas, sino el dueño de las mismas. Pasas de permitir que funcionen de manera automática para tomar el control y manejarlas a tu voluntad para tu mayor beneficio. Así puedes ver una misma situación desde diferentes puntos de vista y dar una valoración más adecuada y más acertada. Cuando te ocurre un acontecimiento y te produce una respuesta química derivada de la emoción que te ha producido ese estímulo, el cerebro graba todas las percepciones sensoriales, las que recibe a través de los 5 sentidos que invaden absolutamente tu cuerpo en ese momento. Cuando en algún otro momento se te presenta alguna de estas mismas percepciones, el cerebro busca en sus archivos lo que está percibiendo. Le crea una asociación y en consecuencia produce una reacción fisiológica similar al momento en que esos anclajes sensoriales fueron creados. Estos activadores de respuestas pueden ser un olor especial, el de tu pareja, por ejemplo, una canción escuchada en un momento importante en tu vida. Cuando estos se presentan nuevamente en un momento determinado, tu cerebro activará a la vez una respuesta emocional, es decir, la respuesta fisiológica y emocional de aquel momento se manifiestan de nuevo en ti. Existen emociones muy fuertes y repentinas que en ciertos momentos te puede resultar muy difícil de controlar, principalmente las emociones negativas, que nos mantienen en modo reactivo. Pero las emociones se basan en sentimientos y pensamientos y ya conocemos sus procesos. Si deseamos evolucionar y mejorar para nuestro bien, y principalmente también por los que nos rodean, debemos hacer un esfuerzo por controlarlas y cambiarlas en cuanto se nos presenten. Mira, en Viaje a Island de Carlos Castaneda, no sé si alguno de vosotros habéis leído algo de Carlos Castaneda, resume una de las lecciones de su maestro Don Juan así: acecharse a sí mismo. Es decir,
Aprender tus hábitos como si estuvieses estudiando a la presa, con el fin de poder cazarte a ti mismo, haciendo lo habitual y poder así hacer algo totalmente nuevo y diferente. Una vez que nos damos cuenta de que solo nosotros somos capaces de experimentar la vida dentro de los límites que conocemos de antemano, es evidente que si queremos tener una vida más amplia, más rica, si queremos tener más oportunidades para crecer y para conseguir éxito y felicidad, necesitamos impulsarnos a nosotros mismos, haciéndonos grandes preguntas y experimentando nuevas emociones, almacenando más información en nuestras redes neuronales. Así que si esto más o menos os ha parecido interesante, espero que con toda esta información estéis ya más o menos preparados para comenzar el viaje a ser un poco más positivos en nuestra vida.